Capítulo 246. Extraño presagio. Aaron y Talim abandonaron el Club Kellogg después de completar por separado el formulario de nominación. No era fin de semana. El primero tenía 2 operaciones más por la tarde, y el segundo tenía que enseñarle a montar a caballo al hijo menor del vizconde Conrad. El adolescente necesitaba asegurarse de no avergonzarse durante los eventos sociales de Backlund en la segunda mitad del año. Klein observó al criado vestido con un chaleco rojo y a una criada con un hermoso vestido ir y venir varias veces antes de finalmente entregarle su propia prueba de membresía y una insignia con el símbolo de la constelación Frost grabado en ella. Una tarifa de entrada de 50 libras. Todavía quedan 3 meses y medio este año, con una tarifa anual de 4 libras al año. El sirviente con chaleco rojo empujó los 2 objetos hacia Klein. Klein sacó las 57 libras que Mary Gale le había dado y le entregó 54 libras. El monto más allá de la tarifa de entrada y la tarifa anual fue el primer pago de Mary. Estaba muy satisfecha con lo rápido que Klein obtuvo información sobre la amante de Doragu Gale, así como su foto. 50 libras de membresía. La señora Mary es una dama muy generosa. Mientras Klein observaba al sirviente y a la criada verificar el dinero y confirmar la cantidad exacta, recordó la presentación privada de Stellin Samer. El padre de Mary fue uno de los cofundadores de la compañía Coim y tenía una participación del 20%. Originalmente era solo una pequeña empresa que apenas ganaba dinero, pero a medida que la contaminación de Backlund empeoraba y la demanda de antracita y carbón aumentaba, la empresa se expandió rápidamente hasta convertirse en una de las 10 principales empresas de la industria de la capital. Como resultado, el patrimonio neto de Mary se disparó. El único problema era que cuando se casó con Doragu Gale, la compañía todavía era bastante desconocida. Su padre no había prestado mucha atención a utilizar las acciones como su dote y no había procedido con ninguna protección de donación de bienes y en su lugar había utilizado la forma más popular de donación de regalos. Lo primero se refería a la dote como un patrimonio independiente y separado de la mujer y no sujeto al control de su esposo. Incluso el derecho de uso dependía de la mujer, mientras que lo segundo asignaba la propiedad de la dote a toda la familia. Sin embargo, el esposo debía hacer de inmediato un testamento válido para prometer que si fallecía antes que su pareja, la división del patrimonio sería de 2 a 4 veces los derechos e intereses de la dote recibida. Después de eso, el resto procedería según las leyes normales de herencia, lo que podría garantizar efectivamente el sustento de la viuda. Si Mary iniciara un divorcio antes de poder obtener pruebas de adulterio de Doragu, las acciones de la compañía Coim se dividirían por igual entre ambas partes. Klein recordó a Stellin diciendo con envidia: El valor actual de esas acciones es actualmente cercano a las 20.000 libras de oro. Sumando las otras propiedades a su nombre, Mary es una verdadera dama adinerada. Una vez que se divorcie, definitivamente se convertirá en el objetivo de muchos hombres en Backlund, incluidos algunos nobles. Eso solo es suficiente dinero para que la señorita Justice asesine al embajador Bakerland 2 veces. Klein de repente pensó en eso cuando vio al sirviente de chaleco rojo y a la criada de buen aspecto inclinarse ante él. Señor Moriarty, bienvenido al Club Kellogg. Al escuchar esto, Klein tomó la prueba de membresía y la insignia de Frost. La primera estaba hecha de papel elástico que parecía una tarjeta con el nombre de Klein y la fecha de inicio de su membresía. Después de aplicar una impresión de su huella digital, la prueba de membresía estaba oficialmente lista para usar. El último era el distintivo del Club Kellogg, nombrado así por su fundación a principios de noviembre, que correspondía al mes de la constelación de la Escarcha. El símbolo y el número 192 estaban impresos en el frente, seguidos por Sherlock Moriarty impreso en la parte de atrás. ¿El club tiene ahora 192 miembros? Preguntó Klein casualmente. Sí, nuestro club no acepta personas sin recomendación. El mayordomo de chaleco rojo sonrió y presentó. En el primer piso hay una cafetería tipo buffet, bar, biblioteca, sala de squash, sala de conferencias y sala de cartas. Puedes usarlos todos de forma gratuita. La comida y el vino también son gratuitos para que los pruebes. En el segundo piso hay 16 salas de estar y 2 salas de conferencias pequeñas. También son gratuitas y se pueden usar siempre y cuando no estén ocupadas. La criada guapa señaló hacia atrás y dijo: Hay 2 canchas de tenis en el césped,
totalmente gratuitas. Hay 2 campos de tiro subterráneos y solo necesitas pagar la tarifa de alquiler correspondiente al equipo. Si no estás satisfecho con el buffet simple, puedes pedir a la carta. Tenemos un chef exclusivo y solo necesitas pagar por los ingredientes. Alojamiento, comida y entretenimiento están todos incluidos. Como se esperaba de un club de alta gama. Klein agradeció sinceramente a la señora Mary. Sonrió cálidamente y dijo: Envía a alguien para que me muestre el lugar y pueda familiarizarme con el entorno. Después, dame una sala de estar para tomar una siesta por la tarde. Está bien. El mayordomo de chaleco rojo hizo un gesto de invitación. Después de familiarizarse con el entorno del Club Kellogg, Klein entró en una sala de estar y estudió cuidadosamente la distribución del lugar. Descubrió que era similar a una habitación de hotel de la generación posterior. Se decía que estaba decorado al estilo de Intis. Tengo que pensar en cómo obtener pruebas del asunto de Doragu mañana. Es simplemente imposible ocultar el destello de la cámara. En otras palabras, solo tengo una oportunidad de tomar una foto. Y si hago eso, definitivamente seré expulsado del club. Tengo que pensar en una forma segura. Más tarde leeré los periódicos y trataré de determinar el progreso del caso de Ian a través de las noticias. A partir de ahí, podré determinar en qué 3 días debo estar vigilado. Klein caminaba de un lado a otro, perdido en sus pensamientos. En ese momento, su corazón de repente palpitó mientras se tensaba. ¿Es esta la premonición de un payaso? Sin embargo, no hay escenas en mi mente. Klein sintió que el aire a su alrededor se volvía quieto, como si fuera la calma antes de la tormenta. Pronto, este sentimiento desapareció, como si nada hubiera pasado. ¿Podría ser que el peligro se acerca? Pero nada como esto sucedió cuando fui atacado por Meursault. Perplejo, Klein sacó una moneda y adivinó si sería atacado en los próximos días. La respuesta fue negativa. Después de pensar durante unos segundos, Klein cerró las cortinas y fingió tomar una siesta por la tarde. Dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y se elevó por encima de la niebla gris. Se sentó y reflexionó durante mucho tiempo antes de murmurar para sí mismo: Estaré en grave peligro en los próximos días. Después de repetir la afirmación, lanzó la moneda de nuevo y vio el objeto de color cobre caer y aterrizar en su palma abierta. Esta vez, el retrato del rey estaba hacia arriba. Significaba un resultado positivo. Mi reacción justo ahora realmente fue un presagio de que el peligro se acerca. Klein entrecerró los ojos y se recostó en su silla. Estaba bastante desconcertado por este asunto. Ya sea como vidente o payaso, nunca habían mostrado tales habilidades antes. Incluso si podían predecir el peligro, era porque el objetivo estaba justo frente a él o a su lado. No había nadie a mi alrededor. A partir del hecho de que mi adivinación fue engañada, debe haber estado involucrado un secuenciador relativamente más alto, probablemente el asistente de Bakerland. Al final, ¿en realidad me dio una premonición? Esto no es científico. Esto no es místico. Debe haber algo más detrás de esto, pero aún no puedo estar seguro de por qué. Klein miró a su alrededor y vio la niebla infinita, carmesí y quieta, el palacio permaneciendo como siempre había estado. Contuvo sus dudas y dejó de pensar temporalmente en la razón. En cambio, centró su atención en el ataque que estaba a punto de ocurrir. Después de varias adivinaciones más, Klein descubrió que solo podía confirmar que habría un gran peligro en los próximos días. No se podía acortar a 3 días, 2 días o incluso 5 horas. En otras palabras, solo podía obtener una revelación algo vaga. Y en una adivinación en sueños, vio a Ian vestido con su viejo abrigo, parado en la calle con las elegantes lámparas de gas y la luna carmesí borrosa detrás de él. Aparte de esta imagen, no había nada más. ¿Cómo debo interpretar esto? Klein pensó por un momento. Solo podía suponer que esto era el preludio del peligro. Sin más demora, regresó al mundo real, dejó el Club Kellogg y fue a la sucursal cercana del Banco Backlund en Hillston para retirar las 100 libras restantes de su cuenta. La suma de 1000 libras de Justice aún no se ha liquidado y conciliado. Sin la información correspondiente enviada a las sucursales, la cuenta no estaba sincronizada y, teóricamente hablando, había una laguna. Klein podría retirar 100 libras de otra sucursal y aprovechar la oportunidad cuando todas las cuentas estuvieran desincronizadas.
Sin embargo, esto solo era en teoría. Para evitar actos similares, los bancos tenían muchas reglas sobre las cuentas anónimas. Primero, era para mejorar la transmisión de información similar en la misma ciudad. Segundo, era para limitar un retiro único a no más de 500 libras. Y tercero, si el último retiro no se hacía localmente, se necesitaba un telegrama para consultarlo, y hoy, Klein se encontró con la tercera situación. Guardando el dinero, tomó un carruaje de caballos hasta el área del puente Backlund y entró en el bar Brave Hearts. Bajo la guía de Kaspars, vio a Marik sentado en la sala de cartas. No estaba rodeado de zombies. Klein descartó la idea de envolver el silbato de cobre de Azik con su espiritualidad, puso 100 libras sobre la mesa y le dijo al pálido Marik: Acepto el trato. Pagaré un adelanto de 100 libras. Pagaré otras 300 libras por cada día adicional que esté protegido. La protección comienza ahora. La mirada de Marik cayó más allá de él y aterrizó en algún lugar detrás de él. Asintió y dijo: Muy bien, ella ha aceptado. Ah, Klein se volvió sorprendido solo para ver la pared y nada más que aire. Secretamente activó su visión espiritual, pero no logró descubrir nada. Marik metió las 100 libras en su bolsillo y dijo indiferentemente: Puedes regresar ahora. Ella ha comenzado a protegerte, de manera oculta. si no hubiera adivinado esto de antemano, definitivamente pensaría en todos ustedes como estafadores. Klein observó su entorno y actuó deliberadamente como si se fuera apretando los dientes. En el camino, ocasionalmente activaba y desactivaba su visión espiritual, observando constantemente el exterior a través de las ventanas del carruaje, pero no encontró a su supuesto guardaespaldas. De vuelta en la calle Minsk 15, Klein cerró la puerta, entró al baño, abrió el grifo y se lavó las manos. El sonido del agua salpicando desapareció mientras se sacudía las gotas de agua y se secaba las palmas con una toalla. Luego, levantó la cabeza para mirarse en el espejo e inspeccionar su apariencia. En ese momento, se vio a sí mismo desvaneciéndose en el espejo antes de transformarse en una mujer vestida con un elegante vestido negro. La mujer tenía el pelo rubio claro y ojos azules. Parecía muy delicada, pero su rostro estaba anormalmente pálido. Llevaba un pequeño sombrero negro, levantó su falda y se inclinó ante Klein. Esto. Sin ocultar su sorpresa, Klein dio unos pasos atrás y se apoyó contra la pared. Solo entonces se dio cuenta de que esta podría ser la guardaespaldas que había contratado por 1000 libras. La imagen en el espejo se oscureció rápidamente y Klein se vio a sí mismo de nuevo. Todo había vuelto a la normalidad. Capítulo 247. Toda la historia. La figura en el espejo era clara, pero parecía como si la mujer vestida de negro nunca hubiera aparecido. Klein activó secretamente su visión espiritual, pero no encontró nada. ¿Acabo de contratar a un fantasma femenino como mi guardaespaldas? Incluso es más extraña que un fantasma femenino. Al menos, se pueden ver fantasmas con la visión espiritual. Klein tocó pensativamente el silbato de cobre de Azik en su bolsillo, sintiendo solo su frío. Como antes, no tenía ningún cambio adicional. Ella no se ve afectada por el silbato de cobre. Parece que no es una criatura no muerta. Sin embargo, no puedo estar seguro. En aquel entonces, el silbato de cobre fue enterrado conmigo, pero los cadáveres que me rodeaban no actuaron de manera anormal. ¿Fue porque los enterrados en el cementerio han tenido una despedida de los sacerdotes y obispos? ¿Cuándo funciona y cuándo no? Cuando termine este asunto con el embajador, y si todavía estoy vivo, iré al cementerio e intentaré descubrir el alcance de su efecto y sus límites. No puedo llevar siempre una bomba de tiempo como esta. Klein se lavó la cara y salió del baño. Justo cuando recogió el periódico en la sala de estar y se disponía a leerlo en la sala de estar o en el dormitorio, escuchó el timbre de la puerta. La mente de Klein se tensó al escuchar los tintineos. Se puso su abrigo, con todo tipo de materiales en él, y se acercó con cautela hacia la puerta. Sabía claramente que el peligro se acercaba en los próximos días. Después de pararse detrás de la puerta y esperar un momento, la escena exterior surgió naturalmente en la mente de Klein. La luna carmesí era apenas discernible en el cielo. Las elegantes lámparas de gas a ambos lados de la calle iluminaban el camino mojado. Un niño vestido con un viejo abrigo estaba allí.
Sus ojos rojos brillantes eran profundos y a la deriva. ¿Ian Wright? ¿Por qué apareció? ¿No es esto lo que vi en mi adivinación en sueños? ¿Es esto el preludio del peligro? Klein abrió la puerta y dio 2 pasos cautelosos hacia atrás. Detective Moriarty. Ian se quitó su sombrero marrón, se inclinó y dijo en voz baja. Vine a disculparme. Lamento haberte involucrado en un asunto tan peligroso. Klein frunció el ceño y preguntó. Lo que deberías haber hecho es ir a la comisaría de policía. Ian miró a su alrededor y bajó la cabeza. Acabo de salir de mi 9. Ah, ¿ese es el nombre del Departamento Especial del Ejército? Klein se apartó, señaló la sala de estar y dijo. Tal vez podamos charlar. Al menos tengo que saber qué me puso en esta situación. Suspiró interiormente. Ian no se anduvo con ceremonias y siguió a Klein a la sala de estar y se sentó en el mismo lugar que la última vez. Estaba a punto de abrir la boca cuando Klein añadió de repente. Si lo que planeas decirme me pone en mayor peligro, entonces no es necesario que me lo cuentes. No, todo pronto terminará. Ian tenía una calma que iba más allá de su edad. Klein se sintió aliviado y preguntó por curiosidad. Entonces, ¿qué exactamente sucedió? Antes de que pudiera terminar su frase, vio aparecer una figura en los cristales de la ventana del oriel al otro lado de la habitación. Un vestido negro regio, pelo largo recogido en un moño, ojos azules, rasgos delicados y un rostro pálido. Era la mujer que previamente había saludado a Klein en el espejo. Esta mujer parecía encontrar una silla alta ilusoria y se sentó. Su palma izquierda sostenía su codo derecho mientras su mano derecha sostenía su rostro, fingiendo escuchar atentamente mientras parecía inexpresiva. Por un momento, Klein se quedó sin palabras. Ian, quien había estado en silencio durante unos segundos, dijo suavemente. De hecho, el Detective Thrill es un espía del Imperio Feysac. Adoptó a varios niños vagabundos y les enseñó cómo recopilar información. Yo soy uno de ellos. Así que así es como es. Estuve involucrado en una gran conspiración de espías. Klein de repente se sintió iluminado. Ian miró la mesa de café y continuó. Tenemos la ventaja de la edad y a menudo somos ignorados por los demás, lo que nos permite recopilar mucha información útil. Hace 2 semanas, encontré pistas sobre el manuscrito de El Moswin. ¿Helmoswin? Klein encontró el nombre familiar. Ian levantó la vista hacia él y explicó. Turan Ibn El Moswin, el científico más grande después del emperador Roselle, un matemático, un mecanicista y el padre de la máquina de diferencia de segunda generación. Así que es él. Klein de repente recordó la información relevante. No solo era un gran científico, sino también un científico loco. Creía que el defecto inherente en la existencia de los humanos solo podía ser corregido a través de máquinas. Le encantaba comer azúcar como si fuera su propia fuente de energía. Misteriosamente desapareció mientras investigaba una máquina de diferencia de tercera generación y era una figura importante que todos los países estaban tratando de encontrar. ¿Su manuscrito? ¿El manuscrito involucra máquinas de diferencia de tercera generación? Preguntó Klein con curiosidad. Una máquina de diferencia era un dispositivo mecánico para el cálculo. Podía mejorar eficazmente la eficiencia de la investigación científica y varios proyectos. En opinión de Klein, era una computadora alternativa en la era del vapor. Por supuesto, actualmente solo podía realizar cálculos. Ian negó con la cabeza. No estoy seguro. En realidad no lo vi. Quizás tenía algunas ideas relacionadas. Hizo una pausa por un momento y luego continuó contando lo que había sucedido. Cuando informé esto al Detective Thrill, él estaba muy contento y me dijo que investigara esa pista mientras él lo informaba de inmediato a su superior. Me llevó algún tiempo determinar dónde estaba el manuscrito, pero tenía miedo del peligro, así que no lo robé directamente. Decidí regresar con el Detective Thrill, y después de eso, fue como te dije. La casa del Detective Thrill fue infiltrada mientras muchas de las pequeñas trampas no fueron restauradas, y él no respondió a mi solicitud de contacto. La Pandelas Manger intentó capturarme. Con tu ayuda, confirmé la muerte del Detective Thrill. Tomé un diente falso de su cadáver. Oh, eso sucedió después de que nos separamos. El Detective Thrill me dijo que, inscrito en el interior del diente falso, había un método para contactar urgentemente a su superior.
Era un método que ni siquiera él conocía y era algo que solo removería si ocurriera un accidente. Klein asintió ligeramente y dijo. ¿Entonces enviaste un telegrama? Una expresión de sorpresa cruzó brevemente el rostro de Ian mientras preguntaba. ¿Te lo dijeron las personas de mi 9? No, un amigo mío te vio casualmente en la calle Bacardi. Klein inventó una excusa casualmente. Ya veo. Ian asintió deprimido. Me puse en contacto con el superior del Detective Thrill en Backlund a través de un telegrama y acordamos la hora, el lugar y la forma de la reunión, pero pronto fui encontrado por la pandilla Smanger. No, para ser exactos, fue un oficial de inteligencia de la República de Intis. Eso fue lo que me dijeron las personas de mi 9. Afortunadamente, mi 9 llegó a tiempo y ambos bandos se enfrentaron en una batalla caótica. Aproveché esta oportunidad para escapar. Sin embargo, cuando me reuní con el superior del Detective Thrill esta tarde, una vez más fui emboscado por los oficiales de inteligencia de Intis. Desafortunadamente, me atraparon y tenía mucho miedo de morir, así que les conté todo lo que sabía. Sin embargo, no cumplieron su promesa y aún querían matarme. En ese momento, mi 9 finalmente me encontró. Solo durante esos momentos pareces un adolescente de 15 o 16 años. Justo cuando Klein estaba reflexionando sobre esto, de repente pensó en un problema a partir de lo que Ian acababa de decir. Cuando descubrió que algo importante se había quedado atrás en el cadáver de Ezreal y que Ian lo había llevado con éxito, lo había descartado, pensando que el Beyonder carecía de habilidad y que había pasado por alto algo porque la mediumnidad proporcionaba poca información útil. Sin embargo, después de confirmar que el embajador tenía un Beyonder de la secuencia media del camino del vidente, la situación se volvió extremadamente peculiar. Con una mediumnidad poderosa, era imposible que el diente falso no fuera descubierto. Dejar el cuerpo en un lugar tan remoto y difícil de encontrar no parecía una trampa. Combinado con la descripción de Ian, la respuesta era obvia. Klein asintió y dijo. ¿Alguna vez has pensado en la posibilidad de que el superior de Ezreal tenga traidores a su alrededor, un traidor que haya desertado a los servicios de inteligencia de Intis? Esa también es la razón por la cual Ezreal fue expuesto y asesinado cuando obtuvo la pista del manuscrito, así como por qué fuiste emboscado. Fue porque el embajador de Intis tenía información sobre el superior de Ezreal, por eso no prestó mucha atención al método de comunicación urgente inscrito en el interior del diente. El informe de Ezreal a su superior lo llevó directamente a su muerte. Ian cayó en una especie de ensimismamiento cuando escuchó eso. Le tomó bastante tiempo antes de apretar los puños enojado, esforzándose por componerse mientras decía. No lo había pensado. Realmente eres un excelente detective. Suspiró suavemente y cambió de tema. He revelado el paradero del manuscrito a mi 9 y todo lo demás. También mencionaron tu situación de pasada. No sospecharon que estaba mintiendo, ni enviaron a nadie para vigilarme. Todos fueron a competir por el manuscrito. Sin embargo, con ese tipo de presión, nadie puede mentir. Dicho esto, Ian se levantó y hizo una reverencia profunda. Permíteme disculparme nuevamente. Lamento haberte involucrado en esto. En realidad, no necesitas ocultar nada por mí. Habiendo entendido toda la situación, Klein sonrió y dijo. No, el problema principal en este asunto fue porque cometí un error que me llevó a mi situación actual. Mientras escuchaba, utilizó la descripción de Ian de toda la situación y sus reflexiones de los últimos días y confirmó que había cometido 2 errores. Cuando descubrí que el asunto de Ian era más profundo de lo que parecía, aún acepté la solicitud. Eso no fue un problema ya que solo sentía que involucraba a pandillas, y habría, como máximo, 1 o 2 Beyonders que no se atreverían a exponerse. Pero la adivinación carecía de suficiente información y terminó en un fracaso. Esto estaba dentro de los límites de lo que podría haber resuelto por mí mismo, y típicamente hablando, no habría habido ningún problema. Incluso podría aprovechar la oportunidad para entrar en contacto con los Beyonders de Backlund. Después de encontrar el cadáver de Ezreal y confirmar que el asunto era profundo, debería haber considerado la sensibilidad de mi identidad y haberme desvinculado de este caso de manera decisiva. Debería haber dejado que Ian se ocupara de los asuntos posteriores él mismo. Esto no sería problemático y sería una elección bastante cuidadosa.
Uno de los errores que cometí fue que no me inmuté ni revelé nada sobre Ian cuando Meursault vino a verme. Solo pensé que era de una pandilla, y que había algunos Beyonders detrás de esa pandilla. ¿Quién hubiera imaginado que involucraría a una figura como el embajador de Intis? Aún más, nunca esperé que Meursault fuera tan imprudente. Después de fracasar en su misión, no me amenazó, ni me intimidó ni tomó otras opciones. En cambio, vino directamente a matarme para que se pudiera realizar la mediumnidad. Ni siquiera me dio la oportunidad de arrepentirme de mi decisión. Como resultado, mi situación empeoró. Entonces, este no es un error demasiado subjetivo o serio. El único error que realmente me llevó a esta situación tan pasiva fue un pequeño error que cometí desde el principio. Había alquilado la casa y aceptado la misión como Sherlock Moriarty sin disfrazarme. Esto resultó en que no pudiera huir después de que mi identidad como Beyonder fuera expuesta al embajador. Incluso cuando actué horrorizado y frenético, haciendo que MI9 y el departamento de policía creyeran que huir sería normal, no me atreví a huir. Tenía miedo de que cuando el embajador no encontrara un objetivo para vengarse, informaría a las autoridades sobre mí. Y según mi experiencia como Nighthawk, la mayoría de los ejecutores oficiales como los Nighthawks, Machinery Hive Mind y Mandated Punishers albergan animosidad hacia los Beyonders no controlados. Definitivamente no me ignorarían solo porque soy un bajo secuencia Beyonder y comenzarían una investigación. Con el tiempo, mi apariencia será una evidencia clara. Entonces seré perseguido por Beyonders de alta secuencia de la Iglesia de la Diosa porque resucité a pesar de haber estado involucrado con un artefacto sellado de grado 0. No hay posibilidad de que tales asuntos sean olvidados repentinamente o considerados como nada por otros. Tuve que planificar para el peor escenario de antemano, y si solo reaccionaba cuando el embajador tomara medidas, definitivamente sería demasiado tarde. Ya sea un asesinato, encontrar un guardaespaldas o comprar artículos, todos requerirán tiempo. Solo si el embajador y su asistente mueren o la atención se desvía hacia la investigación de su muerte podré resolver este peligro latente. Su asistente no tiene un estatus oficial, por lo que no puede interactuar con los funcionarios. Para un mero secuencia 9 o secuencia 8 como mucho, alguien cuyo paradero es desconocido, no hay razón para hacer el esfuerzo de informar sobre mí. Por supuesto, su muerte es el mejor resultado, entonces no habrá ningún peligro latente. En comparación con encontrar al señor Azik para pedir ayuda o llamar la atención sobre mí debido a 008 nuevamente, además de ser perseguido por Beyonders de alta secuencia, asesinar al embajador es la opción relativamente más sencilla. Incluso si falla, solo puedo soportar uno de los dos resultados. Suspiro, todo se originó a partir de un pequeño descuido al principio. Solo imaginé que en una metrópolis con más de 5 millones de personas y pocas personas que me conocen mientras evitaba deliberadamente a los Nighthawks, no había necesidad de disfrazarme todos los días, ya que sería más fácil para otros notar algo extraño. Sin embargo, por un error tan pequeño, tendría que pagar más de 10,000 libras de oro como precio sin tener ninguna garantía de resolverlo. Realmente soy como un payaso, con un error desencadenando una reacción en cadena, solo para terminar en un intento desesperado de equilibrarme para complacer al público. Todo esto es por mi falta de experiencia. Esta es la primera vez en mis dos vidas combinadas que he sido un fugitivo. Una vez que este asunto esté completamente resuelto, exponer mi identidad como Beyonder ya no será tan peligroso. Solo pensarán que obtuve una poción mientras buscaba un guardaespaldas y no dudarán de mis orígenes. Por supuesto, tendré que acostumbrarme a usar gafas y bigote en el futuro para que la gente a mi alrededor se acostumbre gradualmente a mi nueva imagen. En el futuro, cuando me pregunten sobre mí, solo pensarán en esta nueva imagen. Después de haber pensado en todo el asunto, la risa de Klein se hizo más pronunciada, lo que hizo que Ian se sintiera extraño. Es hora de que me vaya. Tendré que desaparecer por un tiempo, de lo contrario, podrían meterme en la cárcel. Ian se puso su sombrero, se despidió y se fue. Klein no lo detuvo, observándolo desaparecer en la luz de la luna carmesí, mientras la mujer junto a la ventana del Oriel había desaparecido sin que él se diera cuenta. Capítulo 248. Esperando desde ambos lados. Con ambos lados conscientes del paradero del manuscrito de Helmoswyn, este asunto llegaría a su fin esta noche.
Por lo tanto, el embajador tendría la libertad de vengarse. ¿Es esta la razón del peligro inminente? Klein obtuvo una comprensión aproximada de los resultados de la adivinación y el inexplicable presagio. Si no tuviera el encanto del lenguaje de la inmundicia o el poderoso guardaespaldas que le costó 1000 libras por 3 días, habría ido sin vergüenza a la comisaría de policía o a la sede de la iglesia del dios del vapor y la maquinaria en Backlund, la catedral de San Gerland, para una estancia temporal. Podría evitar cualquier posible ataque y esperar el asesinato del embajador. En cuanto a qué tan exitoso sería el asesinato, Klein tampoco estaba seguro. Ya había considerado el peor resultado y tenía un plan para ello. Pero ahora, con el doble de preparativos, ya no quería evitarlo. Se quedaría en casa y fingiría que no sabía nada. En el fondo, incluso esperaba que sus atacantes vinieran a llamar a su puerta. La secuencia 9 cazador Meursault fue asesinado por mí. Si envían a alguien más de nuevo, sería al menos una secuencia 7, o incluso una secuencia 6 o 5. Incluso podrían venir en grupo, pero en cualquier caso, siempre y cuando los termine, obtendré fórmulas y características de Beyonder. Luego podré compensar algunas de mis pérdidas. Sí, le diré a la señorita guardaespaldas que tuve buena suerte y logré beneficiarme del oído negro que compré y me convertí en un Beyonder. Después de todo, cuando la batalla se intensifica, no hay forma de ocultarlo en ese momento. Además, lo que estoy diciendo es casi la verdad. Realmente me beneficié bastante del oído negro. Mientras Klein consideraba lo que pronto seguiría, casi instintivamente dibujó el signo de la luna carmesí en su pecho. Que la diosa me bendiga y el Beyonder que venga sea el de la senda del vidente. Oró en silencio. Mientras pensaba en esto, buscó a su guardaespaldas por la habitación. Le preocupaba que ella se fuera sin hacer ruido después de escuchar toda la historia. Las luces en el comedor eran cálidas, iluminando la mesa de café, el sofá y las sillas. No había nadie más en la habitación excepto él. A medida que Klein se ponía cada vez más nervioso, de repente vio aparecer un rostro en la cubierta de vidrio de la lámpara de gas en la sala de estar. El rostro era pálido, con cabello dorado pálido y rasgos delicados. Esta dama tiene mucha confianza en su propia fuerza. La mente de Klein se calmó y susurró para sí mismo. También soy un Beyonder. Hice una apuesta en un artículo que compré en la reunión de Caspars y me beneficié de ello, pero solo fue beneficioso para mí. Lo que dijo era cierto. No importaba qué método tuviera que enfrentar, estas frases soportarían una prueba de verdad. Pero cuando estas dos frases se juntaron, uno pensaría que los beneficios lo convirtieron en un Beyonder. La cara en la cubierta de vidrio asintió ligeramente y desapareció rápidamente sin ninguna otra reacción. La expresión de Klein no parecía cambiar, pero él exhaló secretamente en su corazón. Sin quitarse el abrigo, volvió al sofá, recogió un periódico y comenzó a leer. Después de un rato, el sonido tintineante resonó nuevamente. Alguien había vuelto a tocar su timbre. ¿Quién es? Klein se tensó inmediatamente. Metió las manos en los bolsillos, tocando sus cartas del tarot y su amuleto de lenguaje de la inmundicia. Caminó lentamente hacia la puerta y, con la ayuda de sus habilidades como payaso, predijo lo que vería después de abrir la puerta. La luna carmesí todavía era vagamente visible, las elegantes lámparas de gas no habían cambiado, y un sargento con uniforme a cuadros blanco y negro con 3 chevrones en sus hombreras esperaba impacientemente junto a la puerta. Tenía una barba corta y marrón, y no era otro que el sargento que había tratado el caso de legítima defensa de Sherlock Moriarty. Creo que Jürgen mencionó su nombre. ¿Sargento Fascine? Bueno, puedo recibir la fianza de 10 libras mañana o pasado mañana. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Lo envió MI9 para encontrar a Ian Wright? ¿O para informarme que debería esconderme temporalmente del peligro? Confundido. Klein agarró el mango. Dentro de la embajada de Intis en el barrio oeste de Backlund, las luces estaban encendidas. El aroma de varios perfumes y alcohol, acompañado de melodías melodiosas, se extendía a todos los rincones. Se estaba celebrando un baile. Durante sus años como embajador, Bakerland solía celebrar bailes en la embajada, invitando a los banqueros del reino, grandes dueños de fábricas, filántropos y otras personas conocidas, ricas y poderosas, así como abogados. También se daban oportunidades aleatorias a algunos comerciantes de rango inferior.
En este ambiente, les contaría a los invitados sobre la prosperidad y apertura de Trayer, y cómo la República de Intis ya no estaba dominada por nobles, banqueros, dueños de fábricas y abogados. Ellos, directa e indirectamente, se apoderaron de una gran parte de los escaños parlamentarios, determinando la dirección de las políticas gubernamentales, disfrutando de verdadera libertad y altos estatus. Hoy, Bakerland estaba haciendo lo mismo. Con una copa de vino en la mano, se movía entre los invitados, como si quisiera demostrar que estaba presente en el baile sin irse. Ya deberían tener el manuscrito. Después de enterarme de que Ian Wright apareció en la oficina de telégrafos por ese detective tembloroso, he estado poniendo mis planes en acción. Ahora es el momento de cosechar las recompensas. Bakerland, con su rostro delgado pero elegante, dio un sorbo al vino a urmir parecido a la sangre y se dirigió al balcón, con la intención de respirar el fresco aire nocturno. Después de enterarse de que Ian había enviado el telegrama, como un conspirador veterano y oficial de inteligencia profesional, Bakerland era consciente de que Ian estaba contactando al superior de su superior. Por lo tanto, rápidamente hizo que el doble espía, que se había infiltrado en el equipo de inteligencia de Backlund del Imperio Feysak, investigara y obtuviera la hora, el lugar y la forma acordados por Ian y el líder del equipo. Después de eso, fingió que no había pasado nada y continuó enviando personas para buscar a Ian cerca de la calle Bacardi. Logró encontrar a Ian y también atrajo la atención de MI9. Según su plan, su oficial de inteligencia había dejado deliberadamente que Ian se fuera, para que MI9 pensara que estaban en la misma línea de partida. Después de paralizar a su principal oponente, llamó a otros agentes de inteligencia no expuestos para emboscar a Ian y al líder del equipo del Imperio Feysak. Quería encontrar el manuscrito y sacarlo del reino de Loen sin ser detectado por MI9. La situación había progresado tan suavemente como él esperaba, pero las noticias que llegaron esa noche dejaron su corazón pesado. Gente de MI9 había aparecido de verdad. Habían aparecido a pesar de supuestamente haber sido engañados. Con Rosago presente, definitivamente no es por adivinación. Además, MI9 no es bueno en adivinación en absoluto. Eso significa que tenemos un espía entre nuestras filas. Esperemos que Rosago pueda estar un paso adelante de ellos y agarrar el manuscrito para entregárselo a Sadou para su extracción. Bakerland había organizado deliberadamente el baile para evitar sospechas, pero como tal, no podía involucrarse en los acontecimientos. Todo lo que podía hacer era rezar para que sus subordinados lograran algo. Según sus planes, una vez que Rosago tuviera éxito, transferiría inmediatamente los objetos a otro oficial de inteligencia, uno que nunca había sido activado antes. Luego, Rosago atraería a MI9 y, creando problemas, los mantendría fuera de vista y los distraería de su compañero. Durante este proceso, Bakerland le pidió a Rosago que matara al detective mientras lo hacía. Si no fuera por él, nadie de MI9 lo habría sabido. Todo habría salido sin problemas. Mi relación con la pandilla Smanger no se habría revelado y no me habrían transferido de vuelta al país. De verdad no huyó, pensando que MI9 lo seguiría protegiendo y que quedarse en casa es más seguro que huir. Bakerland se frotó la cara. Ya había recibido órdenes de que después de que se completara la operación con respecto al manuscrito, entregaría todos los asuntos de inteligencia al oficial militar de mayor rango en la embajada y esperaría la llegada del nuevo embajador. Bakerland estaba bastante reacio a separarse de Backlund. A pesar del mal tiempo y la fuerte contaminación, Backlund era una de las ciudades más prósperas del mundo. Además, las mujeres aquí son más conservadoras a diferencia de esas prostitutas en casa. Seducirlas lentamente y quitarles sus restricciones, poco a poco, es un logro muy satisfactorio y fascinante. Desafortunadamente, tengo que despedirme de estas hermosas damas. Bakerland pensó melancólicamente, y cada vez se sentía más resentido hacia el detective que se atrevió a resistirse. En cuanto a la seguridad de Rosago, Bakerland no estaba preocupado en absoluto. Creía que mientras Rosago quisiera y no fuera objetivo de un Beyonder de alta secuencia, podría escapar de inmediato. Esto se debía a que Rosago tenía poderes especiales de Beyonder. Mientras se perdía en sus pensamientos, los ojos de Bakerland se iluminaron de repente.
Vio a una joven con un vestido carmesí parada en el borde del balcón con una copa de vino en la mano. Tenía un rostro bonito y un temperamento suave. Su cabello era negro como el tintero y exuberante, y sus ojos marrón claro parecían hablar por sí solos. Bakerland se acercó de inmediato y comenzó a charlar con ella. Aprendió que la joven era la hija de un comerciante de madera llamado Eileen, y que su padre no era muy rico y estaba tratando de ascender en la jerarquía. Con su estatus como embajador de Intis, Bakerland rápidamente ganó el afecto de Eileen. Después de compartir 2 bailes, sus cuerpos se volvieron más íntimos. Hermosa dama, me gustaría invitarte a mi habitación para probar un vino Urmir de 1286. Eileen respondió, casi sin dudarlo. Está bien. Los dos salieron del salón de baile y secretamente fueron al segundo piso. Entraron en la habitación de Bakerland y él ordenó a los guardias que se mantuvieran alejados de ellos y que no lo molestaran. Antes de que apareciera el llamado vino a Urmir 1286, Bakerland llevó apasionadamente a Eileen a la cama. Mientras jugaban en la cama, la falda sencilla de Eileen se deshizo mientras sus brazos puros y claros lo abrazaban. Mientras sus manos agarraban los hombros de Bakerland, de repente le salieron pies de araña negros, delgados y peludos de las uñas y las venas. ¡Bang! Los ojos de Eileen se abultaron de repente mientras espuma blanca salía de su boca. Bakerland retiró el puño con el que la había golpeado en el abdomen y se levantó de la cama. Ya no tenía las acciones apresuradas de antes y, en cambio, lucía una expresión fría. ¿Quién te envió? Preguntó Bakerland con voz profunda. Eileen intentó levantarse, pero el dolor era demasiado intenso para soportarlo. Sus ojos estaban llenos de sorpresa y miedo. Al ver la expresión en el rostro de la chica bonita, Bakerland sonrió y dijo: Es cierto que me gustan las mujeres hermosas, pero conozco este problema mío. Así que, cada vez que conozco a una mujer hermosa, soy especialmente cuidadoso. Habla, ¿quién te envió? No te molestes en resistir. Soy muy bueno usando el fuego. Capítulo 249. El asesinato. Eileen cerró la boca con fuerza y miró enojada el rostro delgado y sonriente del embajador, con un toque de terror. Bakerland extendió su mano derecha, que estaba cubierta por una pluma de llamas naranjas que bailaban en silencio. Dio 2 pasos hacia adelante, haciendo un gesto como si estuviera presionando su palma contra la piel de Eileen. Esto hizo que Eileen pensara en las descripciones de muchas novelas en las que los interrogadores crueles usarían hierro al rojo vivo para marcar el cuerpo de su objetivo, causando una experiencia extremadamente dolorosa. No puedo ser tan brutal con una mujer tan hermosa. Bakerland de repente detuvo su palma derecha extendida y se rió suavemente. Se estremeció de repente, convirtiendo la llama naranja en un largo látigo rojo. El largo látigo encendió el aire a su alrededor, que tomó la forma de espinas. ¡Pum! Bakerland azotó su látigo llameante contra Eileen, quemando su ropa y dejando una marca oscura en su piel. Su rostro se contorsionó mientras gritaba. ¿Quién te envió? Bakerland preguntó de nuevo en voz suave. Eileen tembló los labios unas cuantas veces antes de finalmente abrirlos. Era. Mientras Bakerland escuchaba subconscientemente la respuesta, sus ojos de repente se volvieron inyectados en sangre. Oh no. Bakerland retrocedió y rodó por el suelo. En el lugar donde había estado parado, una llama se levantó y formó una pared de fuego. Plop, plop, plop. Sangre y carne, como lluvia, salpicaron contra la pared y produjeron sonidos chisporroteantes. Algunos de ellos penetraron la llama, dejando un rastro fino de sangre en el suelo. Al final de este camino estaba el embajador de Intis, Bakerland, que se había levantado una vez más. Vio que el abdomen de Eileen había sido desgarrado y 2 brazos envueltos en líquido viscoso sobresalían desde adentro. Con un empujón repentino de los 2 brazos, una figura se abrió paso desde el vientre de la hermosa Eileen. Estaba cubierto de un líquido rojo sangre espeso y retorcido que goteaba continuamente, y tenía aproximadamente el tamaño de un hombre adulto.
Era difícil imaginar que una mujer normal como Eileen, sin protuberancia en su abdomen, realmente tuviera algo así escondido dentro de su cuerpo. ¿Cómo se almacenaba ahí dentro? El cuerpo debajo de la cabeza de Eileen explotó por completo, convirtiéndose en pura carne y sangre, que se mezcló con el líquido goteante para convertirse en una extraña túnica roja. La figura reveló su verdadera apariencia. Era tan hermosa que parecía una mujer. La túnica roja sangre que llevaba parecía una flor en plena floración bajo la iluminación de las llamas. Rose Bishop. Como veterano oficial de inteligencia, Buckerland identificó de inmediato el nombre de la secuencia correspondiente ante él. Secuencia 6 del camino suplicante de los secretos, Rose Bishop. Cada Rose Bishop era un experto cuando se trataba de magia de carne y sangre. Los Beyonders en esta secuencia podían esconderse dentro de los cuerpos de otros, evitando así todo tipo de investigaciones. Pero en el momento en que emergían, los anfitriones perdían sus vidas. Por el Señor. La cabeza restante de Eileen soltó un grito bajo y cerró los ojos para siempre. El Rose Bishop extendió su mano derecha y golpeó su pecho 4 veces en el orden de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Con el color de la sangre y la luz de las llamas reflejándose en sus ojos, miró a Buckerland y dio un paso repentino hacia adelante con su pie derecho, atravesando la pared de fuego. No recibió ningún daño del fuego, solo un líquido rojo oscuro que goteaba continuamente. Buckerland retrocedió una vez más mientras levantaba repentinamente la voz. Alguien. Ayúdame. Aunque su asistente más capaz, Rosago, y varios agentes de inteligencia habían sido enviados en una misión, aún no faltaban Beyonders en la embajada. Eran oficiales militares que habían recibido permiso del reino de Loen. Eran las fuerzas defensivas disponibles. Un Sequence 5, un Sequence 6, 3 Sequence 7 y una combinación de casi 10 Sequence 8 y 9. La voz de Buckerland resonó en la habitación, pero no salió de las instalaciones. La música afuera no se detuvo y el baile continuó. Era como si la habitación se hubiera convertido en un mundo completamente aislado. Esto. Buckerland detuvo sus gritos, entrecerró los ojos y miró a su alrededor. El Rose Bishop no tenía prisa por actuar. Dijo con una risita. Fue por tu propia voluntad, las reglas que decidiste tú mismo. Les dijiste a los guardias que no te molestaran ni se acercaran, ni dejaran que nadie se acercara. Sí, simplemente magnifiqué tu voluntad y reglas y hice una ligera distorsión. Si quieres escapar de este aislamiento, debes derrotarte a ti mismo. La expresión de Buckerland cambió ligeramente. Lo que parecía ser el cumplimiento de las reglas era, de hecho, una distorsión de las mismas. La característica de usar el poder de la autoridad para servirse a sí mismo le hizo pensar en el nombre de otra secuencia. Varón de la corrupción. Buckerland gruñó. Este era el camino del abogado, que era la secuencia 6 del camino del emperador oscuro. Antes de que pudiera terminar su frase, el rostro de Buckerland se volvió repentinamente extremadamente sombrío mientras exclamaba. Pastor. Eres un pastor. ¿Quién eres de la Orden Aurora? Señora, ¿por qué estás intentando asesinarme? El obispo de la Rosa, no, el pastor se rió. No necesitas saber quién soy. Acepta las bendiciones del Señor. Su cuerpo se quedó repentinamente rígido antes de que pudiera terminar su frase. Era como si sus articulaciones estuvieran cubiertas de óxido y parecía haberse convertido en un títere. Buckerland rió extasiado. La tristeza de antes desapareció en un instante. Sacó un pañuelo blanco de su bolsillo izquierdo del pecho y se limpió la comisura de la boca. Me alegra que hayas podido charlar conmigo durante tanto tiempo. Me dio suficiente tiempo. Después de que le quitaron el pañuelo blanco, emergió una cabeza del tamaño de un pulgar de su bolsillo izquierdo del pecho. Era la cabeza de un títere con ojos completamente negros. El pastor abrió la boca y estaba a punto de hablar cuando escuchó una voz hueca que parecía venir de lejos. Tú. Después de hacer una pausa, su cuerpo de repente se hinchó y su piel se volvió oscura. 2 cuernos de cabra curvados con extraños y siniestros patrones brotaron de su cabeza, así como alas detrás de su espalda que olían a azufre cuando aleteaban.
El pastor se movió instantáneamente 3 metros hacia adelante, habiendo transformado en una criatura parecida al diablo. Pero aún así, era como si todas y cada una de sus articulaciones estuvieran firmemente encadenadas. Sus movimientos eran rígidos y lentos, y sus pensamientos comenzaban a difuminarse. ¿Todavía tienes el poder del diablo? Como se esperaba de un pastor, déjame enviarte a tu Señor. Sin más preámbulos, una lanza larga y llameante con una punta blanca y ardiente se materializó en la palma derecha de Bakerland. Inclinó su espalda, a punto de lanzar la lanza para clavar al pastor en la pared y quemarlo hasta convertirlo en cenizas. Secuencia 7 Piromaníaco del Camino del Conspirador tenía el nombre antiguo, Mago del Fuego. En ese momento, Bakerland comenzó a toser violentamente, tosiendo tan fuerte que sentía como si fuera a escupir su corazón y pulmones. Su lanza llameante perdió el control debido a su tos y desapareció, pulgada a pulgada. Su rostro se puso rojo y su frente estaba ardiendo por el ataque de tos. Su influencia sobre su enemigo, que derivaba de un objeto místico, se levantó. El pastor fue liberado de su lentitud y volvió a la normalidad. ¿Por qué crees que estaba teniendo una charla tan larga contigo? ¿Cómo se siente tener una neumonía grave y una tos imparable? Preguntó la cara diabólica con las comisuras de la boca levantadas. Al escuchar estas palabras, Bakerland de repente recordó la hermosa y encantadora apariencia del enemigo cuando apareció por primera vez, y dijo con pesar: Tos. Tos. Una enfermedad. Tú. Tos. Tos. Mataste a. Tos. 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 Una demonio de aflicción. El pastor disipó su forma parecida al diablo mientras su figura se convirtió en una serie de imágenes superpuestas. Se rió entre dientes y dijo: No, solo recibí un regalo de San Tenebroso. Sé que los conspiradores tienen todo tipo de medios a su disposición, así que usaré mi habilidad más fuerte ahora, para que no tengas ninguna esperanza innecesaria. Un libro apareció ante él, un libro translúcido y borroso. El antiguo libro se volteó rápidamente y con un suave canto. Grabé. Mientras lo haya grabado, podré usarlo una vez. Esta es una habilidad que San Tenebroso me mostró deliberadamente. Aunque solo tengo la mitad de su efecto original, es suficiente. La voz del pastor se volvió hueca y su cuerpo fue envuelto por la oscuridad que salía del libro. Rápidamente se convirtió en un gigante pequeño, de unos 2,3 a 2,4 metros de altura. Todo su cuerpo estaba cubierto de una armadura negra y fría. En el lugar donde deberían estar sus ojos, había 2 manchas rojas brillantes. El caballero oscuro levantó una espada ancha en sus manos, dio un paso adelante y realizó un golpe implacable. No. ¿Por qué? Mientras Bakerland gritaba trágicamente, las capas de llamas que salían de su cuerpo se separaron. Todo tipo de luces explotaron y se abrieron, y su cuerpo se dividió en 2 mitades. ¡Zud! Bakerland cayó al suelo. No salió sangre de su herida masiva. Incluso su alma parecía corroída y destruida por la espada negra que no parecía existir. ¡Boom! 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 Las columnas de fuego que salían del cuerpo de Bakerland perdieron el control, causando una explosión que sacudió la habitación y hizo que los cristales temblaran. Y en ese momento, el aislamiento que había creado su propia voluntad desapareció con su muerte. El pastor no se detuvo, ni esperó a que apareciera la característica de Beyonder. Recuperó su apariencia discreta y aprovechó la oportunidad antes de que llegaran los funcionarios militares de la embajada, corriendo a través de las capas de paredes y hacia la oscuridad exterior. En la calle Minsk número 15, Klein se detuvo con su mano derecha en la manija. Decidió lanzar una moneda antes de abrir la puerta. Dado que Ian ya había llegado, la revelación que había visto en el sueño ya había ocurrido. Eso significaba que el peligro podía llegar en cualquier momento. Mientras murmuraba las palabras, el visitante de afuera traerá peligro, Klein lanzó una moneda de un cuarto de penique y la vio caer en su palma, con el lado del número hacia arriba. Negativo. Murmuró Klein mientras alcanzaba la manija.
Sin embargo, no bajó la guardia. Sabía que había un Beyonder de la misma secuencia que él en el lado del embajador que podía interferir con su adivinación. Si era esa persona, sería normal que obtuviera el resultado equivocado. Es una lástima que no tenga tiempo ni oportunidad de investigarlo por encima de la niebla gris. Klein miró a través de la puerta por un momento con su visión espiritual. Al darse cuenta de que no había nada fuera de lo común, abrió la puerta y dio 2 pasos atrás. Vestido con un uniforme a cuadros blanco y negro, el sargento Fascine se quitó el sombrero y dijo con expresión seria: Me han enviado desde arriba para decirte que debes tener cuidado esta noche y mañana. Ten cuidado con los desconocidos. Capítulo 250. Experiencia rica en cortejar a la muerte. De acuerdo. Klein asintió solemnemente. El sargento Fascine se tocó el pelo corto y dijo: Hay otros arreglos. Te los explicaré en detalle y podrás decidir por ti mismo. Dirigió su mirada hacia la sala de estar. Klein hizo un gesto cortés de invitación, luego observó cómo el sargento Fascine cerraba la puerta detrás de él, se acercaba al sofá y se sentaba. ¿Cuáles son tus planes? Klein mantuvo su abrigo puesto, con las manos aún en los bolsillos. Fascine se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazó las manos y dijo: Deberías ser consciente de que has ofendido a ese embajador. Esta noche o mañana será el periodo más peligroso para ti. Los superiores te han dado 3 opciones. La primera es ir a la Catedral del Viento Sagrado durante 2 días. Sé que eres creyente del dios del vapor y la maquinaria, pero la Catedral de San Yerlan está demasiado lejos y es fácil que surjan problemas en el camino. Klein asintió imperceptiblemente y esperó a que el sargento le diera la segunda opción. De repente, su visión se volvió borrosa y su cabeza se adormeció. Sintió como si hubiera una capa de vidrio grueso a su alrededor. Vio que el sargento Fascine abría y cerraba la boca más lentamente, y notó que sus pensamientos se habían vuelto lentos. Esta sensación le resultaba muy familiar. Klein de repente pensó en el títere de la familia Antigonus, artefacto sellado 2049. En aquel entonces, fue afectado repetidamente de manera similar, pero fue despertado por el capitán Dunn Smith y los demás. Para asegurarse de que los demás pudieran detectar cualquier anomalía a tiempo, estiraban y retraían sus brazos. La familia Antigonus posee el camino del vidente. La habilidad de esta persona es similar a la del títere de la familia Antigonus. Él es el Beyonder de la secuencia media del camino del vidente. Como se esperaba, es él. Klein recobró el sentido, pero no había ningún Dunn Smith para despertarlo. Los músculos de la cara del oficial Fascine comenzaron a moverse. Pronto, se convirtió en un caballero de cabello negro y ojos azules. Tenía un rostro apuesto y una pequeña barba. Dijo con una sonrisa: Con el tiempo, esta es una de las habilidades más difíciles de manejar para cualquiera que no sea un villante de secuencia alta. Mientras hablaba, Klein vio la imagen de la mujer con vestido regio negro aparecer en el cristal de la ventana de la galería. Ella salió lentamente y rígidamente del cristal. Su cabello rubio, su rostro delicado y su tez pálida la hacían parecer más una muñeca que una persona viva. Nunca pensé que podrías contratar a un guardaespaldas tan poderoso. Si no fuera por mi divinación anticipada, podría haber muerto aquí. ¿Qué tipo de compensación pagaste? Por cierto, mi nombre es Rosago. Rosago no se dio la vuelta mientras seguía sonriendo a Klein, pero no esperaba una respuesta fluida del hombre que controlaba. En ese momento, de repente sintió una brisa fría soplar en su cuello, haciendo que se le erizara el cabello y le salieran escalofríos por todo el cuerpo. Parecía haber una persona invisible detrás de él, respirándole en el cuello. Rosago rió, levantó su mano izquierda y chasqueó los dedos. De repente, las llamas se elevaron desde su espalda y una sombra transparente se incendió, convirtiéndose rápidamente en cenizas. En la visión de Klein, estos movimientos se desglosaron en una cuadrícula de imágenes. Esto no se debía a que su oponente se hubiera vuelto lento, sino que era el resultado de sus pensamientos cada vez más lentos. Él ya me tiene bajo control. ¿Por qué no me está matando directamente? A todos los villanos les gusta participar en monólogos largos. No, no es estúpido. Está tratando de ocultar algo con esta discusión.
Klein intentó pensar, resolver el problema, pero sus pensamientos se movían a un ritmo irresistiblemente lento. Miró detenidamente a Rosago, observando cada detalle de él. Finalmente, vio una figura en cada uno de los ojos de Rosago, una figura con cabello rubio, ojos azules, un rostro pálido y un oscuro vestido gótico regio. Y en este momento, la mujer todavía estaba detrás de Rosago. Todavía estaba cerca de la ventana de la galería, caminando hacia él como una marioneta manipulada. Aún no la ha controlado realmente. Todavía está tratando de resistir y luchar. Están luchando en el reino del misterio. Necesito hacer algo. Necesito inclinar la balanza. Klein dirigió su atención al amuleto del lenguaje de la inmundicia que sostenía en su mano izquierda. Estaba frío y resbaladizo, lleno de maldad. Estaba contento de no haber bajado la guardia y de haber mantenido un estado de batalla listo en todo momento. Solo podía lastimarse a sí mismo para herir a su oponente. Klein reunió fuerzas y luchó por hablar. Sus cuerdas vocales parecían haberse podrido y su garganta se retorcía con dificultad. Dijo roncamente en el antiguo Hermes con un ritmo entrecortado. Fulgor. Mientras su voz resonaba en el aire, Klein sintió un dolor corrosivo en su palma izquierda y escuchó susurros ilusorios que podrían volver loca a una persona. Este era un estado con el que estaba familiarizado y no afectaba sus intentos posteriores. El intento era inyectar la mayor parte de su espiritualidad en el encanto del lenguaje de la inmundicia, que no requería el control de su cuerpo. En 3 segundos, la voz del verdadero creador descendería al mundo físico y se introduciría en los oídos de la criatura más cercana a él. 3. El preludio, el estruendo, lo ilusorio, los susurros malévolos se extendieron al instante. Klein sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo, su mente zumbaba, sus venas palpitaban. Le resultaba difícil concentrar su mente. A una mesa de café de distancia, la expresión de Rosago de repente se volvió perdida. Su rostro se hinchó mientras la figura de la mujer en sus ojos se volvía repentinamente más clara. 2. La pálida mujer vestida con un vestido regio negro detrás de él aceleró sus acciones, pero pronto frunció el ceño de dolor. En ese momento, Klein sintió la debilitación de la influencia como deseaba, recuperando sus procesos de pensamiento fluidos y sintiendo como si sus articulaciones estuvieran nuevamente llenas de lubricante. Después de experimentar delirios todo este tiempo, soportó la locura y el dolor, sacando rápidamente el encanto del lenguaje de la inmundicia de su palma izquierda y lanzándolo hacia Rosago. 1. El encanto de color negro hierro, con sus muchos símbolos y patrones siniestros, se derritió. Rosago acababa de recobrar parte de su compostura y estaba tratando de saltar hacia un lado cuando vio una oscuridad intensa y escuchó un murmullo que contenía un conocimiento inmenso y una locura extrema. Ningún ser humano era capaz de describir tal sonido. Todas las venas de la cabeza de Rosago sobresalían como si estuvieran a punto de explotar. Cayó al suelo, retorciéndose y luchando mientras su piel se rompía, pulgada a pulgada, revelando la carne debajo. Al mismo tiempo, Klein y la mujer rubia de ojos azules tampoco pudieron resistir el dolor mientras caían al suelo. Cada uno de ellos soltó gritos trágicos, el dolor insoportable se sentía como si alguien les hubiera clavado una barra de perforación en las sienes. Sus ojos se volvieron rojos mientras un líquido rojo corría por sus narices. No podían ver ni sentir el mundo exterior. El experimentado Klein fue el primero en recuperarse. Se levantó tambaleándose y vio que Rosago se había arrancado la ropa y se había quitado la piel, dejando al descubierto su carne y venas. Era como un monstruo rojo legendario al que le habían quitado la piel. Rodaba constantemente por el suelo mientras gemía de dolor, como si estuviera a punto de perder el control. Klein no esperó el resultado, porque no podía permitirse la posibilidad de que la otra parte obtuviera los beneficios, así como de convertirse en devoto del verdadero creador. Creía que el dios malvado también estaba enfurecido. Sacando su revólver y ajustando el cañón a la posición de disparo, Klein dio 2 pasos adelante, rodeó la mesa de café y puso la boca de su arma contra la cabeza de Rosago. Vestido con su traje negro de doble botonadura, miró fijamente a su enemigo mientras disparaba 5 rondas seguidas, viendo cómo la cabeza de su enemigo se hinchaba y explotaba en una mezcla de rojo, blanco y negro que salpicaba por todo el suelo. Capitán, gracias por demostrármelo antes.
Klein jadeaba mientras bajaba su revólver antes de sonreír radiante. Frente a él, el cadáver decapitado de Rosago vaciló un poco antes de caer al lado del sofá. Solo entonces la mujer vestida con un elegante vestido gótico negro dejó de gritar. Sus luchas y rodar se ralentizaron, pero su piel parecía volverse mucho más translúcida. Al ver que la carne en el cadáver de Rosago se retorcía, Klein no dudó en usar su amuleto Requiem autocreado. Bajo la atmósfera tranquila y serena, el cadáver finalmente dejó de moverse. Al ver esta escena, Klein pensó en algo. Sacó otro amuleto y cantó en voz baja. Carmesí. Luego, inyectó algo de su espiritualidad en él y lanzó este amuleto a su guardaespaldas, la mujer con el cabello dorado pálido y el rostro pálido. Al emanar los poderes somníferos, la mujer que seguía debilitada bajo el efecto de las voces persistentes se calmó al instante mientras caía en un profundo sueño. Para asegurarse, Klein lanzó otro encantamiento somnífero, temiendo que lo interrumpieran durante lo que planeaba hacer a continuación. En el número 15 de la calle Minsk volvió a reinar la paz. Esta vez no se rompió nada, solo se contaminó el suelo, ya que la lucha entre las tres partes era mística y estaba más allá del ámbito físico. Mirando el cadáver de Rosago y luego a su guardaespaldas dormido, Klein se burló de sí mismo. También es bueno cortejar a la muerte a menudo. Al menos gané algo de inmunidad. No intentó el ritual de mediumnidad inmediatamente porque Rosago estaba ahora contaminado por el verdadero creador, y comunicarse directamente con el espíritu equivalía a suicidarse. Pero eso no significaba que Klein no tuviera elección. Planeaba hacer de medium por encima de la niebla gris llevando consigo a Rosago. Con el nivel actual de su cuerpo espiritual, incluso con el aumento proporcionado por el silbato de cobre de Azik, era incapaz de mover una cámara portátil, y mucho menos un cadáver varias veces más pesado. Sin embargo, la mediumnidad no se hacía con un cadáver, sino canalizando la espiritualidad remanente. Klein sacó una vela, preparó rápidamente una ceremonia ritual, se invocó a sí mismo y se respondió, convirtiéndose en un cuerpo espiritual especial. Después de convertirse en espíritu, vio los distintos restos de la espiritualidad de Rosago, y se dio cuenta de que el estado físico de la señorita guardaespaldas era un poco extraño. En realidad se encontraba en un estado bastante similar al suyo, pero también había grandes diferencias. Sin perder tiempo pensando, Klein cargó con el silbato de cobre de Azik, envolvió lo que quedaba de la espiritualidad de Rosago y se adentró por encima de la niebla gris. Tras conjurar los objetos rituales adecuados y montar un sencillo altar, Klein inició rápidamente el ritual de mediumnidad. Durante este proceso, se sorprendió al descubrir que ya no necesitaba rezar a nadie para poder comunicarse directamente con el espíritu. Era como si fuera un verdadero medium espiritual. ¿Se trata de algún poder especial que poseo en el misterioso espacio sobre la niebla gris? Un pensamiento pasó por la mente de Klein mientras empezaba a recitar la declaración de adivinación. Las fórmulas de pociones para la vía del vidente.